Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro, Señor. Yo soy un simple esclavo, tú eres mi amo. Enséñanos, Señor. Yo necesito también aprender de tu palabra, porque tu palabra sí es perfecta y tu palabra nos habla la verdad, porque tú eres la verdad. Donde yo anduve perdido, rompido aquí. El origen pagano de la Navidad. Preguntamos, ¿corresponde la Navidad a un hecho histórico? ¿Nació el Señor Jesucristo un 25 de diciembre? ¿Existieron los Reyes Magos? Estos y otros enigmas rodean las fiestas más entrañables, cuyos orígenes, para mayor paradoja, estarían en las festividades paganas que rendían culto al sol y en los ritos de fecundidad. El origen pagano de la Navidad es un origen de culto al sol y la fecundidad. La celebración de la Navidad el 25 de diciembre es la cristianización de las fiestas paganas. Óigame bien, se lo repito. La celebración de la Navidad el 25 de diciembre es la cristianización de las fiestas paganas que conmemoraban el solsticio de invierno en el hemisferio norte, como es el caso del Yule, de los celtas y nórdicos, una fiesta invernal del norte de Europa que celebraba el nuevo ciclo quemando troncos adornados con cintas. En el Yule o Yul se celebraba la rueda del año, el comienzo del año nuevo. La rueda es un símbolo solar al que se le pedía que alejara el invierno, la muerte y trajera el sol y la vida. En Persia, el culto al dios Mitra, la divinidad de la luz y los contratos sagrados, se celebraba el 25 de diciembre, ya que dicho dios nació de una piedra en esa fecha, según cuenta la leyenda. El mitrismo tenía cosas en común con el cristianismo, como el bautismo, la festividad del domingo, el agua bendita o la adoración de los pastores en el nacimiento de su Dios. El mitrismo, quiero que me pongan cuidado. Los griegos identificaron a Mitra con el dios solar Helio y fueron los responsables de la expansión de su culto. En la religión romana, el sol era una antigua divinidad cuyo culto era muy modesto y que protegía a los agricultores. Se celebraba el día 9 de agosto, pero fue tomando importancia por la influencia de las religiones orientales, como el citado culto a Mitra. Pero es en la época de los emperadores, uno se llamaba Heliogábalo y el otro se llamaba Aureliano, cuando estos cultos fueron asumiendo a otras divinidades y adquirieron mayor relevancia o importancia. No en vano el emperador Heliogábalo fue sacerdote del dios Sol en Emesa, la actual Homs, al oeste de Siria. Fueron estos emperadores los que fijaron el 25 de diciembre como Natalis Solis Invicti, nacimiento del sol invicto. En Egipto, el 6 de enero, se honraba el nacimiento de Osiris, dios de la vegetación, y que muere y renace constantemente y rige en el inframundo de los muertos.
pero como padre de Horus, dios de la luz, tiene una simbología de renacimiento. La fiesta pagana más cercana a las celebraciones navideñas occidentales fueron las Saturnales romanas, dedicadas al dios Saturno. Aunque comenzó durando un solo día, los sucesivos emperadores fueron añadiendo días hasta que con Domiciano se unieron con los Sigiliaria y duraban del 17 al 23 de diciembre. Se daba la libertad a algunos esclavos que se sentaban a la mesa de sus señores, se aplazaban ejecuciones y operaciones militares y se realizaban banquetes públicos donde se intercambiaban regalos. Poco a poco, la fiesta se fue desenfrenando y en nuestros días la palabra saturnal se aplica a orgías y fiestas sin control. En la primera mitad del siglo IV, la Natividad y la Epifania se celebraban juntas, el 6 de enero en las iglesias orientales y el 25 de diciembre en la iglesia de Roma. Asimiladas estas fiestas por la Navidad cristiana, empezaron a celebrarse por separado. Vamos a mirar los Reyes Magos y la Navidad. La fiesta de la Epifanía del 6 de enero es más antigua que la propia Navidad. Aunque no es el objeto de este estudio o de esta enseñanza profundizar en sus orígenes, pero sí vamos a tratar sobre los Reyes Magos y el rito de las ofrendas convertido hoy en la tradición de los regalos de Navidad. Personajes que reparten regalos en Navidad y Año Nuevo. Los encontramos en diversas culturas y leyendas locales. Son el caso de Tonte, el espíritu nórdico que reparte regalos entre los niños. La bruja Befana, que hace lo propio con los niños italianos. Los gnomos, el Sinterklaas holandés, el Father Christmas británico, el Rey Sagrado, el dios céltico del Año Viejo. Sobre los magos de Oriente, solo en el Evangelio canónico de San Mateo se habla de ellos. Nacido, pues, el Señor Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Mateo 2:1. Es desde los evangelios apócrifos de donde nos llega a la tradición cristiana de la adoración de los Reyes Magos y otros aspectos del nacimiento del Señor Jesús. Pero en el citado evangelio, como en el apócrifo Evangelio de Santiago, no se dicen los nombres, ni el número, ni de qué territorios eran los reyes. Durante los primeros siglos, estos personajes solo eran magos. El término griego magoi se aplicaba en aquellos tiempos a ocultistas, astrólogos o a los augures sacerdotales de la religión zoroástrica. Precisamente en el apócrifo Evangelio árabe de la infancia se habla de las profecías de Zoroastro sobre el nacimiento de un Mesías nacido de una virgen. Por el creciente desprestigio del concepto de mago en aquellas épocas, la magia estaba prohibida en los textos bíblicos o está prohibida. Esto hizo que se cambiara la palabra mago por reyes de Oriente y sus gorros frigios de astrólogos
y sacerdotes de Mitra se convirtieron en coronas. Tertuliano ya les da el apelativo de reyes en uno de sus textos de la forma siguiente. Dice así: Nan et mago reges abiu fere oriens. Aquí se nos plantea otro de los misterios que rodean a estos personajes y su lugar de origen. El vocablo magu es persa y significa astrólogo, y es en Persia donde se fundó el zoroastrismo. Otros comentaristas bíblicos lo sitúan en Babilonia, donde la astrología tenía gran enseñanza y la presencia de una numerosa colonia judía les podrían haber enseñado a estos nobles los vaticinios mesiánicos. Más antigua es la hipótesis de que procedían de Arabia o el desierto de Siria. Esta teoría se apoya en los regalos que eran propios de Arabia y en los dromedarios o camellos que utilizaban las caravanas árabes. En la cuestión de los nombres de los Reyes Magos tampoco hay unanimidad. Los griegos los llamaban Apellicón, Amerin y Seraquín. Los sirios Camfa, Badalnilma y Badadacacarida. Los etíopes los llamaban Ator, Sáter y Paratoras, etcétera, etcétera, etcétera. Los nombres con los que los conocemos en España aparecen por primera vez en el siglo VI en un mosaico bizantino encontrado en Ravenna, Italia, con la leyenda: Veneradísimos Baltasar, Melchor y Gaspar. Se nos presentan con la imagen con la que han llegado a nuestros días, salvo en una cosa: Baltasar no es negro. El santo inglés Beda, el Venerable, hace una descripción de los reyes y el significado de sus presentes y describe a Baltasar como de tez morena, pero no negro. Baltasar no fue negro hasta el siglo XVI. Las necesidades ecuménicas de la iglesia así lo marcaron. Para ello se identificó a los Reyes Magos con los tres hijos de Noé, Sem y Can, y Jafet, que, según el Antiguo Testamento, representaban a las razas humanas que poblaban el mundo: los europeos, los asiáticos y los africanos. La iconografía popular siguió añadiendo rasgos distintos a los reyes, y los hay hasta chinos, japoneses, etcétera, etcétera, etcétera. En Portugal se representa a Baltasar como un indio amazónico. Sobre el número de los magos tampoco se dice nada en los evangelios canónicos, aunque Mateo solo cita 3 presentes. En la iglesia copta de Egipto no les bastó 3, llegaron a ser 70, 60, y en Siria y Armenia eran 12, como los apóstoles y las 12 tribus de Israel. En las catacumbas romanas en los siglos 3 y 4 se les representaban como 2 o 4. Orígenes cita 3 y este número es el que ha prevalecido hasta el día de hoy. Desde el siglo V en Occidente se celebra la adoración de los magos el 6 de enero, cuyas supuestas reliquias se conservan en la Catedral de Colonia, Alemania.
La costumbre de traer juguetes a los niños es reciente, del siglo XIX. Amén. Miremos ahora la estrella de Belén. Después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en oriente les guiaba hasta que llegó al lugar donde estaba el niño, y allí se detuvo. Mateo 2:9. De esta forma nos indica San Mateo la aparición de la estrella de Belén. En el Evangelio de Lucas no hay ningún comentario a dicho fenómeno. Los comentaristas de la Biblia dicen que Dios hizo uso de las creencias supersticiosas de los magos para guiarlos a Belén, y son muchos los que buscan un hecho histórico que explique y sustente el mito. En aquella época, las creencias populares daban a los fenómenos astronómicos un poder profético que auguraba acontecimientos como guerras, cambios sucesorios, nacimiento de reyes o catástrofes. Quizá los textos bíblicos se refieren a las creencias de los magos en las profecías que hablaban de la llegada de un Mesías más que a un fenómeno concreto, ya que es muy raro que un fenómeno tan espectacular solo fuera recogido por uno de los evangelistas. Los chinos y los babilonios tenían registros de cometas y novas, y ninguno coincide con los años. La diferencia de calendarios de unos y otros, el de Roma y el nuestro basado en el nacimiento del Señor Jesús, hace el asunto bastante difícil. El pintor Giotto representó la estrella con una gran cola de cometa. Los chinos sí tenían registrado el paso del cometa Halley en el año 11 a.C., pero esto es muy anterior a los hechos que nos ocupan hoy. El astrónomo Johannes en 1606, propuso una teoría al observar una supernova, coincidiendo con la conjugación de los planetas Marte, Júpiter y Saturno. Entre estos dos últimos apareció la supernova. Después de complicados cálculos, Kepler constató que la conjunción de la Tierra con los planetas Júpiter y Saturno, estando el Sol pasando por Piscis, sucedió en febrero del año 70, un fenómeno que los astrólogos babilonios conocían y que quizás inspiró al escritor bíblico para enfatizar la profecía sobre la llegada del nuevo rey. La era y la constelación de Piscis están relacionadas con un acontecimiento bíblico como el rescate de las aguas de Moisés, y el pez es un símbolo cristiano. El dibujo de un esquemático pez era una forma secreta de reconocerse entre los primitivos cristianos. Pez es ictus en griego, cuyas iniciales forman Iesus Christos Theo Ubius Soter, Jesús Cristo, de Dios Hijo, Salvador. Ahora miremos el pesebre de la Navidad. Es en la Edad Media cuando se incorporan a la fiesta de la Navidad tradiciones como los banquetes, los villancicos y la hechura o confección de belenes, o lo que conocemos como pesebres. La creencia popular que representa la adoración del niño Jesús en un establo con su pesebre, la mula y el buey, los pastores, etcétera, 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 es consecuencia de las pinturas y tallas de unos artistas
que se inspiraron en las descripciones de los evangelios apócrifos, principalmente en el conocido como Pseudo-Mateo. La iglesia se limita a seguir la tradición popular, a pesar que la Biblia no dice nada sobre la mayoría de los elementos y símbolos que forman los pesebres que se montan en estas fiestas. Aunque el asno y el buey se citan en Isaías 1:3 y en Habacuc, en el año de 1223, San Francisco de Asís escenificó el nacimiento de Cristo en una cueva de la pequeña población de Ritte, Italia, con campesinos del lugar, y pidió permiso del Papa Honorio III. Las figuritas de Belén más antiguas que se conocen datan de 1252 y estaban en el monasterio alemán de Fusen. Aunque otros autores creen que el primer pesebre realizado con figuritas de barro se hizo en Nápoles a finales del siglo XV. Fue Carlos III quien importó de Italia la costumbre de construir pesebres con figuritas de porcelana que se hacían traer desde Nápoles. Pronto se extendió por España esta tradición que los franciscanos exportaron a América. Durante el siglo XVIII, los pesebres realizados con figuritas de porcelana napolitana fueron un objeto de lujo entre la burguesía. Ahora miremos curiosidades de la Navidad. Navidad prohibida. Que en su origen la Navidad estuviera asociada a ritos paganos con dioses, héroes y sus historias de nacimiento, muerte y resurrección, hizo que los más ortodoxos rechazaran estas celebraciones, unos por sus aspectos paganos y otros por sus aspectos católicos. También estaban los gobernantes simples o aguafiestas. Los puritanos ingleses que colonizaron la ciudad de Boston en 1630 llegaron a declarar ilegal la Navidad. Por el mismo motivo, el Parlamento inglés prohibió por decreto las Navidades en 1644 por su carácter de regodeo carnal pagano. Bajo el gobierno de Carlos II, en 1660, se restauraron y se oficializaron. En ese mismo siglo y por espacio de 16 años, era un delito o circunstancia agravante cometer un delito durante dichas fiestas. Miremos los druidas con el muérdago y con el acebo. El muérdago es una planta semiparásita, siempre verde, que vive en los troncos de los árboles. Es un elemento presente en la ornamentación navideña y en algunos países tiene sus propias tradiciones. En Inglaterra preside la mesa de Año Nuevo. Se cuelga del techo y, según la tradición, la dama que se sitúa debajo puede ser besada por el galán, que esté presto y atento. En muchos países, entre ellos España, el muérdago se regala para desear buena suerte. Según la tradición, debe situarse cerca de la puerta para alejar el mal y quemarse al año siguiente, y sustituirlo por otro nuevo que debe ser siempre regalado y nunca comprado para uno mismo. El muérdago fue objeto de culto entre los antiguos galos y celtas y se le atribuían poderes mágicos y propiedades curativas.
sobre todo la parte carnosa de sus bayas, que era utilizada para emplastos y para cazar pájaros, cerrando así un ciclo, porque los pájaros se alimentaban de él y sus excrementos lo ayudan a crecer. Los druidas los recolectaban en diciembre para utilizarlo en sus ritos de fertilidad, ya que representaba la regeneración, la masculinidad y la restauración del hogar. Para recoger el muérdago del roble sagrado, primero había que pedir permiso a la planta, hacerlo cuando la luna tenía 6 días y cortarlo de un solo tajo con una hoz de oro. Era imprescindible que la planta no tocara el piso. Su origen legendario la sitúa fuera del cielo y de la tierra, ya que sus raíces no tocan tierra y necesita ayuda para sostenerse en el aire. El color amarillo de sus ramas secas se creía que era un catalizador para la búsqueda de tesoros ocultos. Al contrario que el muérdago, el acebo es un símbolo de feminidad y su uso como planta ornamental navideña se atribuye a la Iglesia Católica, en un intento de contrarrestar la tradición del muérdago, el cual está demasiado asociado a los cultos paganos. Pero, como en el caso del muérdago, el verdor de las hojas del acebo y sus bayas rojas eran símbolo de fertilidad en la parte oscura y fría del año. El verde simboliza la tierra y el rojo el nacimiento, y junto con el blanco son los colores druídicos por excelencia. Por esto esta planta también fue utilizada por los celtas en sus rituales del solsticio. Miremos ahora la imagen de San José. Las primitivas representaciones de San José lo mostraban como un joven fuerte y sin barba. El creciente culto a la Virgen María no solo le dio un papel secundario en la historia, sino que lo fueron envejeciendo paulativamente hasta presentarlo como un anciano venerable sin ningún deseo carnal. De esa forma se pretendía disipar cualquier sospecha sobre la virginidad de María, supuestamente virgen antes, virgen durante y después del parto, y negando a los demás hermanos del Señor Jesús, como señalan los dogmas marianos. Miremos el cuarto rey mago. Esta es una leyenda muy antigua que se difundió por Europa y que narra las peripecias de Artaban, el cuarto rey mago. Al parecer, este personaje tenía la particularidad de llegar tarde a las citas. Por tal motivo no llegó puntual a la cita que tenía con los otros 3 magos en el templo de Borsipa, en Babilonia. Problemas con su cabalgadura y su sentido de buen samaritano le hicieron entretenerse para ayudar a un caminante que se había topado con unos bandoleros. Por tal motivo, sus compañeros no lo esperaron, partieron sin él. Esto lo hizo llegar tarde a Belén, cuando la Sagrada Familia ya había partido hacia Egipto, y lo siguió incluso hasta Mataris sin encontrarlos. Durante 33 años estuvo este hombre buscando al Mesías, cuando por fin lo localizó en Jerusalén, iniciando el Via Crucis. Pero un soldado romano le impidió el paso al Calvario. No obstante, esta leyenda tiene un final feliz,
como premio a sus esfuerzos por encontrarse con el Señor Jesús, el maestro se le apareció después de la resurrección. Quizá este mago portaba el cuarto y misterioso presente que se cita en el apócrifo Evangelio armenio de la infancia como el libro de Sep. Miremos la fecha del nacimiento del Señor Jesús. El 25 de diciembre se celebra la Natividad del Señor Jesucristo. Pero, preguntamos, ¿nació el Señor Jesús un 25 de diciembre del año primero de nuestra era? Todos los historiadores y acontecimientos bíblicos señalan que no, y que la fijación del 25 de diciembre es una invención humana que no corresponde a ningún hecho histórico. La propia Iglesia Católica confirma que dicha fecha es simbólica, quiere decir falsa. Es en el primer concilio de Nicea del año 325 donde se declara oficialmente la Trinidad y la divinidad de Cristo, ya que el Padre y el Hijo son lo mismo, fijándose el natalicio del Señor Jesús durante el solsticio de invierno. Es en el calendario litúrgico conocido como cronógrafo del 354 y compilado o reunido por Firius Dionisius Philocaulus, donde aparece por primera vez el 25 de diciembre como fecha del Natalis Invicti. Al principio se celebraban la Navidad y la Epifanía juntas, ya que se consideraba que el Señor Jesús nació y fue bautizado el 6 de enero, tradición que aún se conserva en algunas culturas. Luego se hizo coincidir la celebración del nacimiento del Señor Jesús con los ritos paganos de adoración del sol y de la luz que se realizaban en diciembre. Como recoge el escritor Pepe Rodríguez en su libro, en el siglo II, los cristianos solo celebraban la Pascua de Resurrección. Desconocían la fecha del nacimiento de Cristo y les parecía irrelevante o sin importancia. Durante el papado de San Fabián fue sacrílego o pecado intentar siquiera determinar dicha fecha. En aquellas épocas los teólogos se preocupaban por celebrar el natalicio del Señor Jesús totalmente diferenciado o alejado de otras fiestas paganas. Por este motivo, y basándose en los evangelios, propusieron fechas tan dispares como el 6 y 10 de enero, el 25 de marzo, el 15 y 20 de abril. El Papa Fabián terminó con tanta especulación de una forma expeditiva. Pero entonces, ¿cuándo nació el Señor Jesucristo? Nos preguntamos. Pues los datos nos indican que el Señor Jesucristo no nació el año primero de la era cristiana, y que, si seguimos el calendario cristiano, el Señor Jesús nació antes de Cristo. El error es el resultado de los cálculos hechos en el siglo VI por el monje Dionisio el Exiguo. Al hacer el cómputo del año primero de nuestra era, no tuvo en cuenta el número 0 e hizo coincidir el nacimiento de Cristo con el año de la fundación de Roma en el 754. El historiador Flavio Josefo nos dice que Herodes murió después de un eclipse en la noche del
12 al 13 de marzo, un mes antes de la Pascua judía. En el año 750 hubo un eclipse que coincide punto por punto con el relato de Josefo, por lo que de momento ya hay 4 años de diferencia. De los 4 evangelios canónicos, solo los de San Mateo y San Lucas nos hablan muy someramente del nacimiento del Mesías. Como nota, recordemos que el Señor Jesús no fue ni el primero ni el último en recibir el nombre de Mesías, ya que este nombre se daba a algunos líderes de los celotes que se oponían a la dominación romana y tenían un componente político, religioso y militar. Pero siguiendo en el asunto que nos ocupa hoy, los otros 2 evangelios, los de Marcos y Juan, nos presentan a un Jesús ya adulto. Mateo sitúa el nacimiento del Señor Jesús en los días del rey Herodes el Grande y, como citamos más arriba, dicho rey ya había muerto cuando se dice que nació Cristo en el calendario occidental. Lucas nos habla del edicto de César Augusto para que se empadronasen todos los judíos en su ciudad natal y que Cirino era gobernador de Siria. Los censos tributarios realizados por Augusto fueron 3, uno en el año 8, otro en el 28 y el último en el 14 después de Cristo. Por otra parte, sabemos que Cirino fue gobernador no antes del 6 después de Cristo, aunque desempeñó cargos desde los años 5 y 6, y quizás sea a estos cargos a los que se refiere el apóstol Lucas. En definitiva, vemos que Mateo nos da una fecha para la natividad entre el 5º a el 7º. Lucas da un margen más grande, del 8º al 14. El investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Mark Kinger, cree posible la fecha del 5 antes de Cristo como año del nacimiento del Señor Jesús. Otros sitúan el margen entre el 6 y 8 de nuestra era. En lo que sí coinciden muchos investigadores es que esto ocurrió en la primavera o el verano y no en una fría noche de diciembre cuando los pastores no realizaban sus labores en el campo y, según el Talmud, era el periodo del parto de las ovejas y los corrales estaban cerrados. Amén. Sigamos con el Papá Noel. La figura de Papá Noel es mucho más reciente y encaja con el acusado sentido comercial que hoy tienen estas fiestas. Aunque el mito se asienta en la figura medieval de San Nicolás de Bari y en diferentes tradiciones locales de origen multicultural, la figura de Papá Noel, tal y como la conocemos, data del siglo XIX y XX. De la vida de San Nicolás se conoce poco y los relatos de sus hazañas no tienen base histórica y se mueven en el campo de la leyenda. Se cree que nació en Patara, antiguo distrito de Licia, en la actual Turquía. Posiblemente asistió al concilio de Nicea, pero su leyenda se acrecentó cuando unos marineros robaron sus restos de Mira. Asia Menor, y los trasladaron a la ciudad italiana de Bari, donde las reliquias adquirieron fama de milagrosas. Una de las leyendas nos cuenta cómo el santo ayudó a 3 hermanas cuyo padre, arruinado, no podía darle su dote para casarse. San Nicolás, a escondidas, depositaba monedas de oro en los calcetines que las jóvenes ponían en la chimenea para secarse. Una noche fue sorprendido por la más pequeña
y de ahí se extendió la fama de benefactor del santo. Los vikingos lo tenían como su santo protector y es el patrón de Rusia, Grecia y Turquía. Es en el siglo XIII cuando la tradición de San Nicolás se extendió por los Países Bajos y fue nombrado protector de Ámsterdam. En el siglo XVII se instauró la tradición de que el santo llegaba en un barco llamado Spange, España, acompañado por Zwarte Piet, Pedro el Negro, con unos sacos llenos de regalos para los niños holandeses. Una vez vaciados los sacos, eran llenados con los niños malos que eran traídos a España. En aquella época, un destino terrible dado la enemistad que existía entre los dos países. Fueron los colonos holandeses los que llevaron estas tradiciones a Nueva Ámsterdam, la actual Nueva York. Las descripciones de Washington Irving en su Historia de Nueva York de 1809 y las de un poema de 1823, debido a la pluma del profesor de estudios bíblicos Clement Moore, fueron perfilando la imagen del gordinflón barbudo y vestido de rojo con los que Papá Noel o Santa Claus es conocido. El dibujante de la revista Harper's Jules le añadió varios detalles al mito, como su taller en el Polo Norte y el traje de pieles rojo y blanco. Sería en 1931 cuando la Coca-Cola adoptaría el personaje para su campaña de Navidad en aquel año. El dibujante Abdon Sublon le dio la definitiva imagen que hoy conocemos. Curiosamente, la tradición de San Nicolás volvió a la vieja Europa desde la que había partido. Miremos el árbol de Navidad. En Centro, Europa y Norte de España existió desde muy antiguo un culto al árbol y al bosque en general. La dendrología tiene diversos orígenes. Uno de ellos de clara influencia celta, pero su culto no era solo religioso, también tenía un significado en la vida social, política y legal. El roble era el árbol sagrado entre los celtas, el árbol del solsticio, por su excelencia, que era adornado con manzanas y otras ofrendas, y sus troncos eran quemados en diciembre para que cuidara los hogares con su fuego sagrado y guiara a los espíritus de los familiares fallecidos en su vuelta a casa. Este rito se conserva hoy día en los Pirineos aragoneses, con la tradición de la tronca, el tío catalán o el cepo de Nadal gallego, por citar solo unos cuantos. Sus cenizas servían para fertilizar los campos, curar heridas del ganado y como talismán benéfico contra toda clase de sortilegios. En el Antiguo Testamento también se habla de los árboles sagrados que eran utilizados para celebrar juicios y reuniones bajo sus copas. Los romanos colgaban máscaras de dios Baco en los pinos en su rito de fertilidad. Curiosamente, son muchos los que creen que la tradición de adornar los árboles en Navidad es una costumbre moderna y lejana de nuestras tradiciones populares. No, señores, lejos de ello. Los ritos y tradiciones botánicas navideñas se pierden en la noche de los tiempos de la vieja Europa y son más antiguos que la propia tradición del pesebre. Lo que pasa es que, aunque los ritos son ancestrales, la documentación sobre el árbol de Navidad es mucho más reciente que la que se refiere al pesebre. En Alemania y Suecia son los protestantes los que potencian el árbol en contra del Belén. Incluso se llegaron a inventar leyendas sobre el árbol con el propio Martín Lutero como protagonista. Aunque en la propia Alemania coexistieron el árbol de Navidad y el Belén durante mucho tiempo. En obras literarias como las que conforman el círculo artúrico y en romances bretones muy antiguos,
se describen árboles adornados con luminarias, estrellas y coronados con un niño Jesús simbolizando el sol. Charles Dickens, en su primera novela, Las aventuras de Pickwick, de 1837, no habla del árbol en su descripción de una Navidad campesina, pero en 1869, en sus nuevas historias de Navidad, hace un prólogo con un ensayo sobre esta tradición. Goethe habla de un árbol adornado con golosinas y las figuras del pesebre colgando, que el protagonista vio en 1765 en la ciudad alemana de Leipzig. Los primeros documentos que nos hablan del árbol de Navidad están fechados en los siglos XVI y XVII en Alsacia, como nos indica Néstor Luján en un trabajo sobre este tema. Pero será en el siglo XVIII cuando la tradición se consolide en Estrasburgo y se extienda por toda Alemania. A Inglaterra llegó el árbol al Palacio de Buckingham de mano de la reina Carlota, esposa de Jorge III. Desde entonces, aún se conserva la tradición en la que la ciudad de Oslo envía un abeto navideño a Londres para plantarlo en Trafalgar Square. Según nos sigue contando Luján, aunque en Alsacia el árbol navideño era una tradición muy antigua, en París no se conocía hasta que una española, la emperatriz Eugenia de Montijo, y su esposo Napoleón III lo pusieron de moda. El árbol de las tradiciones germánicas y escandinavas se popularizó en el siglo XIX en Inglaterra. Los inmigrantes protestantes llevaron la tradición a Estados Unidos y luego, como tantas otras cosas, volvieron estas costumbres a la vieja Europa aumentadas. En España es relativamente moderna la tradición del árbol, como lo son los adornos que los guarnecen. Antiguamente estos adornos eran ofrendas como manzanas, galletas con forma de figuras, flores, lazos y velas como símbolo de la luz del solsticio para unos o de la luz divina para otros. Estimados oyentes, esperamos que este estudio referente a la Navidad le haya servido para aclarar el verdadero significado de lo que usted celebra sin tener mayor conocimiento. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, gracias te doy por haberme dado permiso de compartir este tema sobre la pagana Navidad. Danos entendimiento, Señor, para cada día más aprender de tu palabra. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas que a mí me ataban.